Investigación revela panorama sombrío en relación a COVID-19 en China. En una reciente publicación de este 22 de diciembre de 2022, un grupo de científicos habría evaluado una proyección en donde se calcula que China podría experimentar 5.000 fallecidos diarios por COVID-19 y que estaría experimentando no solo 2, incluso 3 olas de contagios y lamentablemente un pico de contagios para marzo 2023. ¿Qué es lo que revela esta investigación y lo más importante, cómo podría afectar al mundo entero? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 22 de diciembre de 2022 en donde expertos hablarían sobre un escenario probable que podría enfrentar China, en donde se registre lamentablemente más de 5.000 muertes diarios por COVID-19. ¿Cómo va a afectar ello al mundo entero? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos considerar. No olvide suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta DR-Luis Pacora, donde usted podrá acceder a noticias en relación a temas de salud. Bueno, un punto importante es que el mundo estaría por terminar una etapa cuando este 2022 se acabe. Sin embargo, COVID-19 estaría iniciando otra etapa. Lamentablemente, el fin del 2022 no va a venir acompañado con el fin de la pandemia, en donde ya los expertos estiman que el 2023 COVID-19 seguirá presente y sobre todo China estaría reavivando las infecciones. La situación de China es peligroso y sobre todo preocupante, en donde una reciente investigación revelaría qué es lo que podría darse para China en los siguientes meses. Según la publicación dada este 22 de diciembre de 2022, se hablaría que China tendría 1 millón de contagios y más de 5.000 muertes por día. Esta sería la dramática proyección sobre el brote de COVID-19 en China. El número de casos diarios podría superar los 4.2 millones a fines de marzo, según una reciente investigación. En esta publicación se había mencionado que es probable que China experimente 1 millón de infecciones de COVID-19 y 5.000 muertes diarias por el virus, en donde hoy en día este brote podría extenderse al mundo entero. La situación podría empeorar aún más para el gigante asiático de 1.400 millones de habitantes. Esta ola actual puede hacer que la tasa de casos diarios incremente hasta 3.7 millones en enero. Es muy importante que esto habría sido dada por una firma de investigación con sede en Londres conocida como Airfinity, en donde se estima, en base a análisis predictivos de salud, cuál podría ser el escenario dado. Es probable que luego haya otra oleada de infecciones que elevará un pico diario hasta de 4.2 millones en marzo. Oficialmente China habría reportado 2.966 casos en la última semana, asociado a 10 muertes, y esto se habría dado a principios de diciembre, pero esto contrasta con el creciente coro de informes de hospitales que estarían abrumados con pacientes y los crematorios que están siendo empujados más allá de su capacidad. Los cambios en la forma en que el gobierno informa las cifras del virus también son un factor. China ha cerrado en gran medida su vasta red de cabinas de pruebas masivas y ha desechado los esfuerzos para incluir cada infección en el recuento diario, lo que ha dejado a los residentes con la dependencia de las pruebas rápidas sin obligación de informar los resultados. El regulador de salud del país también adoptó discretamente una definición más estrecha de lo que considera una muerte por COVID y mucho más selectiva que la que usan otras naciones occidentales. Estos cambios significan que es poco probable que los datos oficiales sean un fiel reflejo del brote que está viviendo y experimentando el país. Es importante mencionar que este cambio podría minimizar el alcance de las muertes observadas en China.
situación que nosotros debemos considerar. A finales de noviembre, Airfinity dijo que China podría ver morir entre 1.3 millones y 2.1 millones de personas si levanta la política COVID-0, debido a las bajas tasas de vacunación y de refuerzo, así como la falta de una inmunidad híbrida. Mientras tanto, un hospital de Shanghái habría mencionado que su personal se prepare para una batalla trágica contra COVID-19, ya que se espera que la mitad de los 25 millones de habitantes de la ciudad se infecte para fin de año, mientras que el virus se entiende por China en gran medida sin control. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Estas son las proyecciones que se dan en relación a la situación de China. Ya investigadores analizan que China podría llegar hasta tener casi 4 millones de infecciones diarias de COVID-19, sobre todo para marzo 2023. Una situación importante en donde a nivel mundial, un país que había logrado tener 1 millón de infectados en un solo día había sido Estados Unidos. Sin embargo, China podría superar fácilmente esta situación, dadas las políticas que hoy en día ya no se dan con respecto al manejo de COVID-19. La situación es preocupante, dado que ya varios expertos y sobre todo países están mencionando que China será el origen de una variante que lamentablemente sea más agresiva que Omicron y que pueda complicar la pandemia en el 2023. China estaría en riesgo de sufrir y experimentar 5.000 muertes diarias por COVID-19. Esta situación ha debido preverse y sobre todo el cambio repentino y abrupto de la política COVID-0 sería responsabilidad de esta situación. No bajemos la guardia, COVID-19 no ha terminado y China podría originar una nueva ola de contagios importante a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde una reciente investigación dada este 22 de diciembre de 2022 hablaría cuál sería el escenario que tenga China. Según la publicación se habría mencionado que China podría experimentar una situación bastante preocupante con 1 millón de contagios y 5.000 muertes por día. Esta dramática proyección se habría dado por una investigación dada en Reino Unido, en donde se hablaría cuál sería el escenario frente a la liberación de la política cero COVID que enfrenta China. La situación es preocupante dado que también se habría dado una proyección que para marzo 2023 China podría experimentar un pico de 4.2 millones de infecciones por día. Una situación que claramente ya los expertos mencionan que sería el inicio de una nueva variante del coronavirus. China va a afectar a la salud global nuevamente, como lo hizo al inicio con la pandemia, cuando el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, habría originado en una región de China y se extendió al mundo entero. La situación y la historia se repite. Nuevamente China podría originar una ola pandémica y probablemente con una variante más agresiva que Omicron. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.